Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy nos vamos a quedar con un seguimiento de incubación a huevos de gallina. Una incubación que nos servirá como segunda prueba a una de las incubadoras que hicimos aquí en nuestro canal y que era la incubadora en un cubo de plástico. Si quieres hacer esa incubadora en cuestión, la que vamos a ver hoy, u otras incubadoras que también hemos hecho en nuestro canal, aquí arriba te dejo el enlace del paso a paso de diferentes incubadoras caseras con buenos resultados. Los huevos que hemos escogido para esta segunda prueba pues son de aquí, de este nuestro pequeño gallinero con nuestras gallinas ponedoras coloradas y el gallo que estáis viendo en pantalla. Por lo menos tenemos una buena proporción de gallos según las gallinas, buena fertilidad que nos sirva para sacar conclusiones en esta segunda ocasión de nuestra incubadora casera. Como podéis comprobar, buen tamaño de huevos, buenas gallinas de buena raza y también buen gallo con buena alimentación. Podemos decir que en la parte que nos toca hemos hecho todo nuestro trabajo. A partir de ahora vamos a ver cómo fue la incubación. Y vamos a comenzar esta segunda prueba de incubación a nuestra incubadora casera en un cubo con tapa de plástico. Ahí veis ya la temperatura que tiene el termostato. Me gusta ponerla a funcionar el día antes. La tengo aquí para evitar el shock térmico todavía con la puerta de acceso abierto. Y ahí tenemos pues los 12 huevos de gallina que durante 21 días vamos a incubar aquí en nuestra incubadora casera. Después de saber pues cuáles son los reproductores, los problemas que nos podemos encontrar y demás, pues vamos a comenzar y vamos a ver qué ocurre. Haremos una pausa a mitad de la incubación donde haremos una ovoscopia para ver qué tal va la formación de los pollitos y si en caso de que fueran todos claros, que estuvieran todos güeros, pues evidentemente dejarlo aquí y otro día pues hacer esa segunda prueba que en el día de hoy estamos comenzando. Pues nada, lo dicho, los parámetros de incubación están todos correctos, temperatura, humedad relativa y a esperar los resultados que se puedan dar de esta segunda prueba de incubación a nuestra incubadora casera. Estamos prácticamente en el medio de la incubación. Por ahora todo normal dentro de lo que cabe, temperatura, humedad relativa de incubación. Nos queda por delante todavía 10-11 días para ver si tenemos buenos resultados tanto con nuestro trío de gallinas y nuestro gallo como con esta segunda oportunidad que incubamos en nuestra incubadora casera en un cubo de plástico con tapa. Para los que os hayáis, digamos, conectado a nuestro canal recientemente, pues esta es la segunda prueba que le hacemos. La primera nos fue bien, no nos podemos quejar. Después le hicimos unos ajustes, unas pequeñas correcciones y yo creo que incluso quedó mejor todavía. Vamos a ver lo que ocurre. Ya digo que estamos en la mitad de la incubación, tenemos tiempo por delante, todavía pueden pasar muchas cosas, esperemos que todas buenas y ya veremos lo que ocurre en el final de la incubación. Ahora lo que vamos a hacer es salir de dudas y hacer una ovoscopia a la mayoría de los huevos que estáis viendo en vuestras imágenes. Ya por la mitad de la incubación, aproximadamente el día 10 u 11, pues nos decidíamos para ver cómo va esta prueba, segunda prueba en nuestra incubadora, pues hacer una ovoscopia a todos los huevos. Evidentemente no os vamos a decir aquí a estas alturas de vídeo el resultado de esta ovoscopia que realizamos, ¿no? Vais a ver diferentes imágenes, como por ejemplo este huevo que es el primero que decidimos escoger para hacer la ovoscopia, igual que este segundo, cómo se ve perfectamente ya el embrión en el interior y por supuesto con el movimiento. Al poco tiempo, a los 4 o 5 días, ya se aprecia el puntito oscuro, el embrión, venas
y también algo de movimiento. Pero para estar más seguros y para que las imágenes se puedan apreciar mejor, como podéis ver, como podéis comprobar, pues así salimos de dudas mucho mejor. Comentaros, ya lo hemos dicho en nuestro canal en diferentes vídeos, que lo que estáis viendo no es garantía total de que los nacimientos se vayan a producir con normalidad. Es síntoma de que de momento la incubación parece ir bien, pero que todavía nos queda un largo recorrido, prácticamente la mitad, hasta los 21 días de incubación de los huevos de gallina. Y seguimos viendo diferentes ovoscopias a estos huevos de gallina, de nuestras gallinas, y comentarte que en esta segunda incubación jugábamos un poquito con más ventaja que en la primera, ya no por los huevos, por todo lo que hemos contado al principio, que eran de nuestra casa, conocíamos nuestros animales, la proporción era buena, estaban bien cuidados, también los huevos los hemos tenido durante el tiempo de recolección en condiciones óptimas, o por lo menos así lo creemos, sino porque en esta segunda incubación ya habíamos corregido pues algunos pequeños problemillas que se presentaron durante la primera incubación y por eso podemos decir que dimos un pasito más para intentar sacar mejores resultados en esta ocasión. Todo parecía indicar, según lo que habíamos preparado y el trabajo que habíamos realizado anteriormente, que esta podía ser incluso mejor incubación que la primera, hablando, claro está, de otra cosa que nos interesa, que es el porcentaje de nacimientos. Y como te digo, tampoco vamos a mostrarte 12 ovoscopias, una por cada una de los huevos, pero sí la gran mayoría, ¿no? La verdad es que nos llevamos una grata sorpresa al poder comprobar que, bueno, que había unos datos que no nos esperábamos en esta ovoscopia referente a los huevos que decidimos escoger para esta prueba a nuestra incubadora casera en un cubo de plástico. La verdad es que todo parecía indicar que teníamos probabilidades de obtener muy buenos resultados en la parte final del vídeo, en la parte final de la incubación, aunque vosotros todo lo vais a encontrar en este vídeo porque no hemos optado por ponerlo en varios capítulos, sino hacerlo en uno mismo para comprobar aquí el principio y el final de esta prueba. Ya decimos muchas veces que en el caso de los huevos de gallina la incubación son 21 días normalmente y que bueno, que todavía estamos en la mitad, pueden pasar muchas cosas, muchos imprevistos que pueden estropear pues esto que parece en un futuro un buen resultado, ¿no? Como veis, la verdad es que se aprecia perfectamente el movimiento del embrión en el interior del huevo. Vamos a seguir con nuestra incubación, como digo, estamos justo en la mitad, 10 días, nos queda todavía un largo camino por recorrer y en este vídeo poquito a poco te vamos a ir respondiendo a las dudas y sacando conclusiones y viendo sobre todo cuál es el resultado que arroja esta segunda prueba, segunda incubación de huevos de gallina a nuestra incubadora casera. Estamos ya en la recta final de la incubación y fijaros, estaba mirando la incubadora y los he puesto aquí delante para que se vea bien estos dos huevos picados y los pollitos que de vez en cuando se escuchan piar en el interior. Estamos en el día 20, 20 a 21 y como es normal, siempre que las cosas van medio que, ya empieza a ver los primeros resultados. Ya digo que iba a empezar a grabar más tarde, pero viendo que hay estos dos huevos ya empezando el proceso de salida, pues aquí está la primera grabación
Porque muchas veces suele ocurrir que los nacimientos se producen de madrugada y que no podemos estar pendientes para grabarlos y demás. Muchas veces llegamos por la mañana, empezamos a mirar en el interior y ya tenemos los pollitos fuera y nos perdemos pues parte del proceso. Vamos a ver si a lo largo de la tarde sale alguno o adelanta o pica algún que otro más y somos testigos de lo que pasa en esta incubación, en esta segunda prueba de incubación a nuestra incubadora casera en un cubo de plástico. Y es que cada vez que dábamos una vuelta a mirar a través del plástico de nuestra incubadora, podíamos comprobar cómo se escuchaba jaleo dentro, se escuchaban los pollitos piar y que cada vez se apreciaban más huevos picados, lo que nos daba pues más ánimos a seguir mirando cada vez más nuestra incubadora. Nosotros en el caso de esta incubadora, fijaros qué imagen, cómo se ve el pollito en el interior descansando y picando y así consecutivamente, pero que nosotros teníamos la ventaja de que la impaciencia de mirar cada 2 por 3 a ver cómo iban los resultados, teníamos la ventaja de esa puertecita transparente que hacía que no tuviéramos que abrir la incubadora para nada, ¿no? Y molestarlos lo mínimo posible. Y veíamos que cada vez había más huevos picados y por supuesto que los que estaban ya cada vez iban avanzando más en el tiempo, hasta que por fin pudimos ver el primer pollito nacido en esta segunda incubación en nuestra incubadora casera. Y poco a poco, pues los diferentes huevos iban siguiendo pues su proceso, unos más adelantados que otros, unos que tardan más, otros que tardan menos, pues bueno, lo normal en cada incubación según la especie. Como podéis comprobar, se seguían sucediendo los nacimientos y este no lo pudimos ver en el proceso, lo vimos ya, como veis, extenuado, recién acabadito de venir al mundo. Ahí está, exhausto por el esfuerzo. Grabamos un montón de veces porque nos pilló aquí en casa, no teníamos en este caso concreto que salir a ningún sitio y entonces decidimos hacer pues un seguimiento más continuado, ¿no? Como veis, los huevos seguían picados, los que quedaban pendientes pues iban saliendo y nosotros pues ahí grabando cámara en mano desde la puertecita de nuestra incubadora para interferir lo menos posible, para molestar, en definitiva, lo menos posible. Llegados a este momento, como veis, hay 3 pollitos, pero fijaros en los huevos picados y sobre todo, por ejemplo, allí al fondo, lo adelantado que va aquel huevo donde se ha puesto cerquita, ahí de pie, ¿ves? Incluso tapándolo aquel pollito. Fijaros con la imagen más de cerca como el pollito pues ya ha abierto un boquete bastante grande y es cuestión de tiempo que descanse un poquito y se tire ya en abierto para buscar la salida del cascarón. Y ya podéis ver que se siguieron sucediendo los nacimientos. Esta experiencia con niños en casa es espectacular. Que ellos, lo mismo que nosotros estamos haciendo, imaginaros aquí en casa en directo, puedan disfrutar de esto, es una experiencia inolvidable, una experiencia increíble. Con todo esto, como te digo, pudimos estar muy centrados ese día en el proceso de incubación y pillamos momentos como el que estáis viendo. El nacimiento, el momento en que el pollito termina de romper el cascarón y empieza su vida, empieza a nacer.
Iban naciendo uno tras otro. La verdad es que pillamos unos cuantos en ese momento, como digo, último momento donde ya nacen completamente, salen del huevo completamente, y son imágenes que estamos compartiendo con vosotros en este vídeo de hoy en el proceso de incubación de estos huevos de gallina. Todavía nos queda recorrido porque todavía hay más cosas y sobre todo hora de sacar conclusiones referentes a esta incubación. Mirad el aspecto que presentaba ya a estas alturas el interior de nuestra incubadora. También se ve allí al fondo algún que otro huevo, porque todavía quedaba alguno por ahí, alguno se hacía todavía de rogar un poquito. Y bueno, los pollitos, todos claritos, muy bonitos, de nuestras gallinas coloradas y ese gallo de muchos cruces de otra especie, pero que fijaros el pise que tenían los huevos, porque de momento había 9 pollitos fuera y todavía quedaban 3, pero 3 de esta manera que veis, también picados, y uno de ellos ya bastante adelantado en el proceso de nacimiento. Por cierto que ese sonido que se oye de fondo de vez en cuando no es otra cosa que el ruido que hace el ventilador cada vez que salta con la fuente de calor, con la resistencia controlado por el termostato, ¿vale? Es el sonido que se escucha de vez en cuando dependiendo del momento de la grabación en el que nos encontramos. Y como esos 3 huevos se estaban demorando bastante, uno iba más adelantado pero los otros 2 no, decidimos meter ya los 9 primeros pollitos en la criadora casera para conectarles la bombilla de calor y para poner pues evidentemente su pienso de iniciación y un pequeño recipiente con agua. Y unas horas más tarde, pues ahí tenemos los 3 huevos que quedaban pendientes. Decidimos dejar los pollitos un poquito más porque estos salieron algo más débiles, y antes de meterlos con sus hermanos en la criadora, pues para que cojan un poquito más de fuerza, evidentemente después los meteríamos todos juntos. La verdad es que otra cosa no, pero efectiva sí ha demostrado ser nuestra incubadora con estos 12 pollitos de 12 huevos. Es la ventaja de tener huevos de nuestros propios animales. Sabemos cómo vienen, sabemos cómo están y, lo más importante, sabemos cómo hemos cuidado, en qué condiciones hemos tenido los huevos antes de comenzar la incubación. Nuestra parte la hemos hecho correctamente y después la incubadora ha hecho su trabajo. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.